Hola, buenas tardes. Soy Juliet Paola Huelvas, estudiante del programa SIDBAT, y hoy exploraremos los fundamentos y el marco normativo de la gestión documental. En este espacio estaremos viendo 7 temas claves. Entre ellos tenemos los postulados de Noam Chomsky y la problemática documental. También estaremos viendo la línea de tiempo de hitos legislativos, los conceptos de Estado. También hablaremos sobre las pirámides de Kensel, gobierno abierto, la transformación digital y políticas públicas relacionadas con la gestión documental. El objetivo de esta presentación es comprender cómo se gestionan, protegen y se utilizan los documentos en entornos públicos y privados. Bueno, arrancando con este primer tema, que es los postulados de Noam Chomsky y la problemática de documental contemporánea, hablaremos un poquito del señor Abraham Noam Chomsky. Es un profesor intelectual público, nacido en Estados Unidos y conocido por su trabajo en lingüística, también en el activismo político y la crítica social. Este señor también fue conocido como el padre de la lingüística moderna. Chomsky es también una figura importante en la filosofía analítica y uno de los fundadores del campo de la ciencia cognitiva. También es profesor laureado de lingüística en la Universidad de Arizona y profesor emérito del Instituto Tecnológico de Massachusetts. La relación entre los postulados de Noam Chomsky y la problemática documental contemporánea se centra en cómo el poder utiliza la información y el lenguaje para controlar la percepción social, transformando el documento de una prueba de realidad en un instrumento de propaganda. Bueno, a continuación detallaré los puntos clave de este análisis crítico. En primer lugar, tenemos el documento como instrumento de fabricación del consenso. Chomsky sostiene que en la democracia los medios y las instituciones no informan de manera neutral, sino que fabrican consenso, llevando una problemática que los documentos oficiales y mediáticos a menudo se diseñan para ocultar acciones. Mediante el abuso del lenguaje, creando una brecha entre la realidad documental, es lo que dicen los archivos y noticias y la realidad fáctica. En segundo lugar, pues tenemos el lenguaje como vehículo de falsificación. Para Chomsky, el lenguaje es un vehículo del pensamiento. Si se falsifica el lenguaje, se falsifica la percepción de los hechos. Hablando sobre las censuras y discursos, los términos del discurso político están diseñados para impedir el pensamiento crítico y silenciar la disidencia. En la gestión documental contemporánea, esto se traduce en la creación de narrativas oficiales que marginan u omiten documentos que prueben atrocidades o abusos de poder. Como tercero, tenemos la problemática del acceso y los filtros. El acceso a la información es vital, pero está dominado por poderes que utilizan filtros, como las propiedades, publicidad, fuentes oficiales, para modificar la opinión pública. En este caso hablaremos sobre la marginalización documental. Bueno, los sistemas de información tienden a favorecer ciertos grupos mientras invisibilizan otros. La problemática contemporánea radica en que, a pesar de existir una abundancia de datos, la selección y el encuadre de que los documentos son considerados importantes sigue bajo el control de élites económicas y políticas. Bueno, por último tenemos la vigilancia y los archivos digitales. La era digital amplía la vigilancia a través del algoritmo y las plataformas que recogen y analizan datos para predecir comportamientos y ejercer control, incorporándose al aparato estatal. Así cada interacción deja un rastro documental que, lejos de ser neutral, fortalece la capacidad de vigilar y mercantilizar la información. Como segundo tema tenemos lo que es la línea de tiempo de los hitos legislativos en la gestión documental.
Bueno, la evolución legislativa de la gestión documental en Colombia ha pasado de una preocupación inicial por el patrimonio histórico a una estructura técnica robusta que hoy integra la transformación digital y la transparencia. A continuación se presenta la línea de tiempo con los hitos más significativos que encontramos desde que se inició hasta la actualidad. Bueno, iniciamos con el año 1960 a 1970. Aquí encontramos las normas de acceso a la información internacional. Bueno, durante esta década se sentaron las bases de la transparencia al permitir consultar archivos y presentar solicitudes de información, fortaleciendo la rendición de cuentas. En el año 1966 pues encontramos la protección de la privacidad de las personas o declaraciones de principios. Surgen salvaguardas para la información personal en sistemas de gestión documental, preparando el terreno pues para la privacidad en la era digital. Seguimos con 1970 a 1980. En esto encontramos las leyes de acceso a la información y archivos. Este es a nivel internacional, se da en los países más desarrollados en ese tiempo. Bueno, aquí se normalizan las políticas de archivo con normas sobre conservación y clasificación que facilitan el acceso a la información pública. En 1995 encontramos lo que son la protección de datos y el marco de privacidad. Bueno, ya estos ya regulan tratamientos de datos personales, fortaleciendo las salvaguardias y derechos de los individuos. Del 2001 al 2005 encontramos lo que son los archivos electrónicos y la preservación digital. Los documentos electrónicos pasan a ser parte integral de los archivos oficiales, ayudando a impulsar las políticas de autenticidad de integridad. Del 2009 al 2013 pues ya entramos a lo que es el gobierno abierto y la transparencia proactiva. Dice que aquí ya pues vemos que las normas obligan a publicar informes y presupuestos, aumentando la trazabilidad y la disponibilidad para la ciudadanía. Del 2016 al 2020 encontramos lo que son la protección de datos personales. Bueno, ya aquí con el Reglamento General de Protección de Datos y las leyes similares, pues los sistemas documentales deben gestionar los consentimientos, limitar el tratamiento y pues garantizar la trazabilidad de los datos. De 2018 al 2022 pues ya entra lo que es la archivística y la preservación digital. Aquí las normas para conservar documentos digitales con metadatos verificados y una cadena de custodia confiable. En el 2020, que ya es el presente, encontramos la transformación digital y los datos abiertos en gobierno. Bueno, aquí vemos que ya la digitalización avanzada promueve archivos dinámicos, seguros y fácilmente accesibles y con transparencia. Continuando con el siguiente tema, pues hablaremos sobre el Estado, sus elementos, sus características, los fines, el nivel y pues su estructura. Bueno, el Estado se define como una organización social establecida en un territorio determinado, estructurada mediante instituciones soberanas que regulan la vida de una comunidad de individuos. Bueno, en Colombia este concepto se materializa bajo la figura de un Estado social de derecho. En los elementos de Estado, pues tradicionalmente se reconocen tres componentes esenciales para la existencia de cualquier Estado, a los que se asuma un cuarto de carácter internacional. Entre ellos tenemos el primero, que es la población, que es el elemento humano, que aquí encontramos ya lo que es el conjunto de hombres y mujeres que habitan en el territorio. Seguimos con el territorio, que es el elemento físico. Bueno, el espacio, aquí hablamos sobre el espacio pues geográfico, donde se encuentra el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y el mar territorial, donde el Estado ejerce su soberanía. También encontramos el poder público,
que es la soberanía. Bueno, aquí la capacidad del Estado es la capacidad del Estado de organizar, gobernar y ejercer autoridad de forma autónoma, tanto interna como externamente. Por último, tenemos el reconocimiento internacional, que es la aceptación por parte de otros estados de su autoridad y autonomía. En cuanto a las características y fines, pues Colombia se estructura como una república unitaria, descentralizada, democrática, participativa y pluralista, con autonomía de sus entidades territoriales, cuyo fin esencial es servir a la comunidad para así promover la prosperidad general, garantizando la efectividad de los derechos y deberes, y así facilitar la participación ciudadana y mantener la integridad territorial. En la estructura del poder público de Colombia, pues encontramos que este se distribuye para asegurar el equilibrio y evitar abusos mediante la separación de poderes. Entre ellas encontramos la rama ejecutiva, que es la encargada de gobernar y administrar. Esta la constituyen lo que son los presidentes, los ministros, los alcaldes y los gobernadores. También encontramos la rama legislativa, que es la encargada de formular leyes y ejercer control político. Este lo constituye lo que es el Congreso de la República. También encontramos lo que es la rama judicial, que es la encargada de administrar la justicia y resolver conflictos. Esto la constituyen lo que son las cortes y los tribunales. Y también encontramos los órganos autónomos, que son las instituciones independientes como el Banco de la República, la Comisión Nacional de Servicio Civil y los organismos de control, que son la Procuraduría y la Contraloría. En los niveles de organización, pues la administración pública se organiza en dos grandes órdenes para facilitar la gestión descentralizada, que son el nivel nacional y el nivel territorial. En el nivel nacional, pues aquí se comprenden las instituciones centrales que tienen jurisdicciones en todo el país, como los presidentes, por ejemplo, como la presidencia y los ministerios. El nivel territorial, pues este está compuesto por departamentos, municipios y distritos que gozan de autonomía administrativa y fiscal para gestionar sus propios intereses. Para el periodo 2022-2026, pues la gestión en estos niveles se rige por tipologías de entidades territoriales actualizados por el DNP. ¿Qué busca este? Este busca fortalecer las capacidades locales según la diversidad de cada territorio. Ahora hablaremos sobre la pirámide de Kensel. Bueno, la pirámide de Kensel es una representación gráfica que explica cómo se organiza el sistema jurídico de un estado. Esta fue concebida por el jurista austriaco Hans Kensel, quien planteó que las leyes no están aisladas, sino que forman una jerarquía donde unas dependen de otras. Ahora hablaremos sobre su estructura y cómo se clasifican las normas según este modelo. En primer lugar, pues tenemos el principio de jerarquía. La idea central es que una norma de rango inferior no puede contradecir a una de rango superior. Para que una ley sea válida, debe haber sido creada siguiendo los procedimientos establecidos por las normas que están por encima de ella, que en este caso la norma principal es la norma fundante. Es la cúspide teórica donde Kensel hablaba de una Grundnorm o una norma básica, que es el presupuesto lógico que da validez a todo sistema. Ahora, los niveles de la pirámide. Bueno, aunque puede variar ligeramente según el país, la estructura general se divide en tres niveles principales. El primer nivel, el nivel fundamental, que es la cúspide, es el plano más alto del sistema jurídico. Entre ellos encontramos lo que es la Constitución política, que es la ley de leyes que contiene los derechos fundamentales y la organización del Estado. Y también encontramos los tratados de derechos humanos. En muchos países, como en el bloque de constitucionalidad, estos tienen el mismo rango que la Constitución. También encontramos el nivel legal o el intermedio,
Bueno, aquí pues encontramos las normas que desarrollan los principios constitucionales, lo que son las leyes orgánicas, que son las que regulan las instituciones del Estado o derechos fundamentales. También tenemos las leyes ordinarias, que son las normas comunes aprobadas por el Congreso o Parlamento. También tenemos los decretos legislativos, que son las normas con rango de ley dictadas por el Ejecutivo bajo delegaciones. También tenemos el nivel sublegal, que es la base. Aquí, bueno, encontramos las normas con menor alcance que regulan aspectos operativos o administrativos. Entre ellos están los reglamentos, que son los que detallan cómo deben aplicarse una ley. También están las ordenanzas municipales, que son las normas de carácter local, y las sentencias y contratos, que son las normas jurídicas individualizadas, que solo afectan las partes involucradas. Siguiendo, pues entonces veremos el tema sobre gobierno abierto. Bueno, el gobierno abierto representa un cambio de paradigma en las administraciones públicas, pasando de un modelo jerárquico y cerrado a uno basado en la transparencia y la colaboración directa con la ciudadanía. El gobierno abierto, pues, es un modelo de gobernanza que busca mejorar la gestión pública mediante la apertura de datos, la rendición de cuentas, la inclusión de los ciudadanos en la toma de decisiones. También se define como una cultura basada en políticas públicas inspiradas en principios de democracia y crecimiento inclusivo. Su estructura se apoya en tres pilares fundamentales, que son la transparencia, que implica información clara y verificable sobre las actuaciones y uso de recursos para facilitar el control social. Tenemos la participación ciudadana, que garantiza el derecho a intervenir en el diseño y la evaluación de las políticas, y la colaboración mediante la co-creación y la innovación conjunta para resolver problemas públicos. Hoy se ha ampliado hacia el Estado abierto, integrando también al Poder Legislativo, que son los parlamentos abiertos, y el Poder Judicial, que es la justicia abierta. En cuanto al marco normativo, pues combina estándares internacionales y leyes nacionales. A nivel internacional, pues la Alianza para el Gobierno Abierto, OGP, establece planes de acción bianuales y estándares de co-creación. También se encuentra la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, que es la guía de implementación regional de estos principios en Colombia. Bueno, a nivel nacional, pues se encuentra la Ley 1712 del 2014, que es la transparencia y acceso de información pública. También está la ley 1474 de 2011, que son los estatutos anticorrupción. La estrategia 2023-2028, que alinea a los países miembros de la OGP para proteger el espacio cívico y acelerar las reformas digitales responsables. La transformación digital es un proceso estratégico que va más allá de la simple digitalización, implicando una reinvención cultural y operativa para generar valor a través de la tecnología. Consiste en la integración de tecnologías digitales en todas las áreas de una organización para modificar fundamentalmente su forma de operar y entregar valor. En el sector público se define como el uso de tecnologías para crear nuevas formas de gestión estatal, generando modelos de desarrollo y servicios que producen valor público y mejoran la relación con el ciudadano. Bueno, en su estructura encontramos lo que es la gobernanza y liderazgo. Bueno, esta existencia es la existencia de una autoridad, en este caso sería el Ministerio de las TIC, que es el que coordina la estrategia. También encontramos la infraestructura y la conectividad, que es la base técnica, o sea, las nubes, redes 5G, centro de datos, entre otras.
También encontramos los servicios ciudadanos digitales, que es la carpeta ciudadana o la identidad digital, la firma electrónica y los pagos en línea. También encontramos la interoperabilidad, que es la capacidad de que las entidades hablen entre sí para que el ciudadano no tenga que entregar el mismo documento dos veces. También tenemos la cultura y talento, que son las capacitaciones de los funcionarios para que le pierdan ese miedo al cambio de las nuevas tecnologías. Bueno, en el marco normativo, pues busca dar validez jurídico a lo que ocurre en el mundo BITS. Por ejemplo, tenemos la ley 527 de 1999, que es la validez de documentos electrónicos. Esta ley pionera en Colombia que define y pues reglamenta el comercio electrónico, las firmas digitales y los mensajes de datos. También tenemos el decreto 767 del 2022, que es la política de gobierno digital, el cual define los lineamientos para que las entidades de estados adopten la transformación digital bajo el modelo de la arquitectura empresarial. También tenemos el decreto 620 del 2020, el cual es el de servicios ciudadanos digitales. Regula la autenticación electrónica, la interoperabilidad y la carpeta ciudadana digital. También tenemos la ley 1581 del 2012, que es la protección de datos. Es fundamental para que la transformación digital pues respete la privacidad. Y está el marco ético para la inteligencia artificial en Colombia, que guía de buenas prácticas, que es la guía de buenas prácticas para el uso del algoritmo en sectores públicos. Bueno, para cerrar este tema, pues doy un dato clave, que es el marco normativo moderno. Pues se enfoca en el concepto de soberanía digital y seguridad digital, buscando que el Estado, busca que el Estado sea resiliente ante los ciberataques que se puedan dar. Para finalizar, pues hablaremos un poco sobre las políticas públicas de gestión documental. Estas buscan que la memoria del Estado sea íntegra, accesible y eficiente, conectando el archivo físico tradicional con los nuevos ecosistemas digitales. En su concepto, pues su concepto abarca un conjunto de directrices, estrategias y normas para garantizar el ciclo de vida de los documentos, como son la producción, la recepción, la distribución, la organización, la recuperación y la disposición final, con el objetivo de promover la transparencia, el acceso a la información y la eficiencia administrativa. En su estructura, su estructura se articula en tres dimensiones, que son la estratégica, que es la definición de objetivos a largo plazo y asignación de recursos mediante instrumentos como el Plan Institucional de Archivos PINAR. También está la técnica, que son procesos como las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental, para decidir qué conservar o eliminar. Y por último tenemos la tecnológica, que es la implementación de sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivos que aseguren autenticidad y preservación digital a largo plazo. Bueno, en el marco normativo colombiano, el Archivo General de la Nación lidera la guía. Entre esas tenemos la Ley General de Archivos, Ley 594 del 2000, tenemos el Decreto 1080 de 2015, que es la Ley de Transparencia. También está la Ley 1712 de 2014, que es el acuerdo, también tenemos el Acuerdo 004 del 2013 sobre documentos electrónicos y expedientes híbridos. También está el Decreto 2106 del 2019, que es para migrar a documentos electrónicos. Estos marcos se complementan con la visión de simplificación
y acceso ciudadano, subrayando que sin una gestión documental sólida no hay transparencia ni confianza. Bueno, por último, pues algunos de los instrumentos archivísticos obligatorios para toda la entidad pública son el programa de gestión documental, las tablas de retención documental, el cuadro de clasificación documental y el sistema integrado de conservación. Bueno, muchas gracias. Esta fue mi presentación. Recuerdo, mi nombre es Juliet Paola Huelvas, estudiante del programa SIDVA. Hasta luego.